encontré con una novela que es muy peculiar y que, como muchas cosas buenas, está hecha de contradicciones. Cuando las contradicciones no se separan, no son A o B, sino al contrario A y B. Es decir, lo malo, lo empobrecedor, es que sea o A o B. Lo bueno es que A y B coincidan y sean las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que Leontiel es una novela que une cosas aparentemente contrapuestas, y esa unión de elementos contrapuestos se convierte probablemente en lo más atractivo de la novela. Hay cosas que no se saben y que queda bien que no se sepan. Quizá ese que no se sepan admite una lectura poética. Poética en cuanto a la trama, porque desconocemos cosas que se van dando por hechas. Y poética porque hay momentos en que la propia escritura, que luego hablaremos de ella, se adelgaza, si es una expresión correcta, se adelgaza entre comillas, para convertir la prosa más sólida, la prosa más rotunda, la prosa más construida, se adelgaza a momentos líricos. La prosa se vuelve en muchos momentos líricos, incluso tipográficamente, porque la línea se corta y se hace más pequeña. E incluso a pequeños detalles que yo no sé si ya todo el mundo sabrá, yo he cogido por mayor, y es que a veces hay intertextos, cosa muy habitual en la literatura moderna, pero curiosísimos intertextos de canciones pop de los años 60, 70. Bueno, eso es un intertexto muy peculiar, porque los intertextos suelen ser citas incorporadas de poesía o de novelas famosas, que las hay alguna también. Vamos, vamos, hombre, demuestra quién eres. Usa tu poder. Dobla, dobla, trabajo y afán. Avívate, fuego, y tú, caldero, hierve. Leontiel es esencialmente una novela realista, pero que se rompe, ese realismo se rompe continuamente por fases o, es decir, casi digamos, proyectiles o columnas que van interviniendo en la construcción que son ajenas al realismo. La lírica del realismo mágico y lo insospechado de la propia trama. Toda la novela Leontiel es un gran friso, pero es un friso que tiene la peculiaridad del friso, es decir, como en una pintura, vemos el total de la pintura, pero el total de la pintura no nos cuenta la pintura. Entonces, aquí Leontiel es una novela que es toda ella un friso, pero luego hay que ir viendo las partes de ese friso. Y las partes de ese friso son los protagonistas distintos que van marcando el compás de la vida en el pueblo, ciudad de Leontiel. Y ahí se exceden, muchísimas veces se exceden. Y ese exceso no es propiamente realismo. No tendrían que haberlo traído, rechinaba rabiosa Clara Moreno. Ese tenía que pudrirse en la sierra, con los dientes arrancados de cuajo y las cuencas vaciadas a cuchara, el asqueroso hijo de mala madre. Así lamentaba Clara que no se hubieran quedado a la intemperie los despojos del muerto, para alimentar a los feroces alimoches y a los pocos quebrantahuesos de iris amarillo que aún se aventuraban desde los grandes picos norteños por los que medran osos y lobos. Aunque juega con el realismo, pero supera el realismo y naturalmente mete al lector en una dinámica de lectura diferente, porque le lleva a ensoñaciones, le lleva, como es propio de la literatura, a territorios novedosos que superan lo estrictamente realista para caer en un orbe mucho mayor. A esto me refería al decir que es una novela que tiene contradicciones, pero contradicciones unitarias o unitivas. Es decir, es una novela realista,
pero tiene muchos elementos que no son realistas, desde el propio argumento hasta los personajes, hasta la vida de los personajes, lo que los personajes hacen, los excesos de los personajes, la tremendez de los personajes, pues están continuamente superando el realismo. Siempre he pensado que más que mágico era realismo mitológico, porque hay muchas alusiones a la historia, incluso a la historia española, hay referencias a que ciertos personajes vienen de los viejos vándalos asdingos y de las tribus que venían del Báltico, en fin. Todo esto está mezclando un poco modernidad, contemporaneidad del siglo XX, elementos históricos, elementos legendarios, y los paisajes, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de paisajes no se describen tanto por sus características físicas, cuanto por los efectos que producen en la gente. Puedo leer un trocito aquí, por ejemplo. Leontiel no tiene mar, pero hacia el sur hay vastas llanuras que consienten un mirar descansado. Sin embargo, hacia el norte y el noroeste, el ondular de las lomas anuncia el abrupto encabritarse de los picachos y las brumas parecen ocultar amenazas horribles y las bandadas de pájaros que vienen de esos puntos de la rosa de los vientos no llegan mecidas por corrientes serviciales ni llevadas en volandas por brisas placenteras. Su vuelo no es descansado y plácido, sino despavorido y de frenético aleteo. ¿Qué picudos predadores los acechan? ¿Qué garras los aterran? Tal vez vinieron de allí los Montella fundadores, descendientes de guerreros que lucharon contra los romanos y contra los vándalos asdingos que llegaron del Báltico. Con su desaparición empezaron nuevos tiempos en Leontiel tras una eternidad de pétrea quietud. Una pequeña librería de escaso fondo, con puertas acristaladas, en la que solo caben libros de pequeño formato, entre ellos una Madame Bovary, entre ellos un Le Capitaine Fracasse, entre ellos una La Dame aux Camélias. Oh, señorita, detrás de sus ojos de húmeda antracita, ahora, vieja ya, marchita ya, en su rincón de la casa de los Montella, los mullidos recamados enrojecidos, ahuecados, almohadones, el jarrón azulón donde a veces pone lirios aristocráticos o melancólicos nardos, el revistero de Movila, la acuarela de un paisaje de Aviñón, el peinador, la mecedora de mimbre, el brasero de latón, unas lacadas cajitas chinas, una corona de espinas y recuerdos de cartón. Yo creo que, si bien lo que se dice, lo que se cuenta, o tiene valor, o es interesante, o da igual cómo lo hayas escrito, no va a haber buena literatura. Sin embargo, si no hay una forma literaria, si no hay un lenguaje literario, no hay literatura. Y como lenguaje literario, con el lenguaje literario me refiero a lo que se opone al que no lo es, al lenguaje científico, al lenguaje histórico, al lenguaje periodístico, al lenguaje de ensayo. ¿A qué me refiero? Cojamos un ejemplo paradigmático de novela en la que la forma casi lo es todo. No lo es así, pero lo es el Ulises. Bueno, yo puedo resumir el Ulises, las peripecias, yo puedo resumir el Ulises en 3 minutos, o si me pongo florido en 10. Y lo puedo contar de varias formas, lo puedo contar de muchas formas. Es decir, puedo parafrasear la trama, las peripecias del Ulises cuantas veces quiera. Lo que no puedo parafrasear es cómo está escrito. En el momento que intente parafrasear el lenguaje del Ulises, ¡bum!, desaparece esa novela, ya no hay Ulises. Esto no solo pasa con el Ulises, gran novela, esto pasa con la mala literatura también. La mala literatura tiene una clara voluntad de estilo, lo que pasa es que está mal manejado, mal hecho, mal construido, aburrido, lleno de lugares comunes, pero en el momento que quieras reproducirlo, desaparece la obra. Pero, digamos, el lenguaje es un protagonista más. Para mí no puede ser un mero instrumento que está ahí, se utiliza, y yo lo que quería contar es una historia y me da igual cómo la he contado. Eso para mí es anatema y intento que se plasme en lo que yo escribo.